que lo que nosotros estemos en Él. Jeremías 29 dice que los planes del Señor son mejores, los que tiene para usted y para mí. El problema es que muchas veces pensamos que mis planes son los mejores, pero Dios tiene un plan perfecto, un plan para cada uno de nosotros. Lo único que Él desea es que nuestro plan esté alineado al plan de Él y que nosotros respetemos su voluntad. El Padre Nuestro es una de las cláusulas que dice, ¿verdad? Una de las oraciones donde dice, hágase tu voluntad. Pero qué tan difícil es eso de entregar nuestra voluntad en las manos de Dios. Siempre queremos salirnos con la nuestra. Y la voluntad del Señor tiene que prevalecer independientemente de lo entendamos o no, queramos o no. Dios va a hacer su voluntad. En esta mañana yo quiero comenzar con esto. Generalmente eso se dice, ¿verdad?, para los muchachos. Alguien aquí cuando estuvo niño tuvo un héroe. Todos hemos tenido un héroe, ¿verdad? La vez pasada yo decía que conocí un muchacho, un niño, que su héroe era Superman. Y él creía que el Superman, como volaba, ¿verdad?, él también pensó que tirándose de la litera, ¡fum!, y se quebró la pierna. Muchas veces admiramos a personas atletas, vemos personas que en la televisión, en los deportes, hay personas que han sobresalido y quiera o no toman una parte importante. La mayoría los miramos en la televisión y decimos, yo quiero ser como ese beisbolista, y compran la ropa de ese beisbolista, compran los zapatos, compran los bates y todo de acuerdo a su héroe, a su líder, ¿verdad? Y hacen todo lo que esta persona hace. Y de repente, pues si es un deportista, ¿verdad?, va y dice, bueno, voy a jugar béisbol como mi héroe favorito. Y a la hora de ir a jugar, nada que ver con el héroe. La diferencia está primeramente en que él llega a su casa, se sienta a ver un partido de su héroe favorito, descansado, tranquilo, con el control remoto, comiendo papitas y con comida y todo, mientras que su héroe, en el tiempo que estuvo, él estaba entrenando, él estaba con una dieta rigurosa, él estaba preocupado porque sabía perfectamente que tenía un compromiso, que tenía que jugar. Entonces la diferencia no radica en qué clase de ropa usemos. No está en que nosotros hagamos lo que esta persona hace o que nos vistamos como esta persona se viste, sino que la diferencia está en las disciplinas que yo mantengo para querer ser como esta persona. Sería un fracaso para esta persona, aún siendo profesional, ir a un partido cuando ni siquiera ha entrenado, ir a un partido cuando ni siquiera se ha puesto en calentamiento porque se puede lastimar. Eso pasa precisamente en nuestra vida diaria. Nosotros admiramos nuestro héroe, nuestro líder es Jesús, pero muchas veces lo que Jesús hizo no lo estamos haciendo. Por eso es que los resultados son completamente diferentes. Es un desastre porque nosotros no estamos aplicando las disciplinas que Jesús nos dejó para que nosotros las aplicáramos a nuestra vida. Con esto en mente, yo quiero esta mañana decirle a usted de que nosotros como cristianos tenemos que aplicar las disciplinas espirituales que están disponibles para nosotros. Yo he sido desafiado en el estudio de la universidad de este tiempo, hermano, y me he dado cuenta que tantos errores he cometido. Yo les pido perdón a ustedes. Porque muchas veces nosotros nos frustramos, nosotros nos enojamos. Créanme que voy a ser menos enojón. Pero la palabra se la voy a decir como le viene. Eso sí, no se preocupe. Eso sí, se la voy a dar como viene porque es parte de la receta. Pero tal vez el hecho de muchas veces uno muestra su frustración de diferentes maneras, y tal vez es porque tal vez uno está en algún área, está uno batallando todavía. Yo soy vulnerable y le puedo decir sin pena lo que el Señor me habla en la palabra del Señor. De verdad, yo esta semana estuve leyendo un libro que se llama El don de conocerse a uno mismo. Es un libro que me tocó parte de esta semana de la universidad, y parte de lo que decía es de que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos.
Y por no conocernos a nosotros mismos, nuestra identidad no la sabemos cómo es. Entonces, entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a conocer a nosotros. Entre más nos conozcamos a nosotros, vamos a conocer a Dios. Porque vamos a saber qué es lo que estamos fallando en relación a lo que Dios quiere conmigo. Y también qué es lo que me falta para llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Esto me va a afectar en mi vida como esposo, me va a afectar en mi vida como ser, persona independiente, como hermano, como hijo, en todos los aspectos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos nuestra identidad. Diga usted, yo quiero conocer mi identidad. Si conocemos nuestra identidad en Cristo, no va a haber necesidad de que yo me compare a nadie, ¿verdad? Porque hay personas que están mucho más alto que yo y otras personas que están bajo que yo. Pero eso no quiere decir que yo sea más que alguien o menos que alguien. Yo ocupo un lugar en esta existencia y yo sé perfectamente que yo tengo un lugar. Independiente de lo que yo tenga, lo que yo haga, lo que las personas digan de mí, yo sé quién es mi identidad. Yo voy a estar seguro de lo que hago porque sé que mi identidad está en Cristo. La palabra dice que nosotros lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Usted no está llamado a parecerse a nadie. Usted está llamado a parecerse al Señor. Usted no está llamado a querer compararse con el mejor predicador, con el mejor evangelista, con el mejor apóstol, como usted lo quiera llamar. Usted está llamado a parecerse a Jesús. Y ese es un desafío que tenemos diariamente, porque cada vez que nosotros nos movemos en el área donde estamos desarrollándonos como personas, en el hogar, en el trabajo, en la calle, la gente va a estar viendo y va a estar siendo un reflejo de lo que Cristo es. Por eso no estamos llamados, y esta mañana el costo del discipulado, que es el título del mensaje, hay un costo a pagar. Cuando usted va a Costco, usted va y agarra cosas buenas, ¿verdad? Pero cuando va a la caja, y no se ha dado cuenta, no sé si a usted le pasa o a mí me pasa, ¿verdad? Que usted va a la tienda y ¡ay, qué bonito esto! Pero cuando mira el precio, ¡ay, tan feo que se puso! Porque muchas veces tenemos, como dijo mi hija, ¿verdad? Gusto de rico y cartera de pobre. No sé si a usted la pasa, aquí entre nos. Yo no le voy a decir a nadie, nada más los que están en Facebook viendo. ¿Verdad que pasa eso? Generalmente lo que a usted le llama la atención está bien bonito, pero también el precio así es. Por eso no nos equivocamos. Tenemos buenos gustos, pero también así es el costo a pagar. Queremos una vida que la gente pueda ver milagros, pueda ver esto, pero estamos pagando el costo. Y eso es lo que cuesta. El costo del discipulado es una cosa que no es tan fácil. Requiere de nosotros sacrificio, requiere de nosotros entrega, requiere que nosotros renunciemos a muchas cosas. Ay, es que tan bonito es el partido entre las Chivas y la América, y ir a escuchar al pastor. Es un sacrificio. Cuando se requiere el sacrificio es cuando viene el costo. Digo, ¿cómo cuesta ser discípulo? Ahora, ¿qué significa la palabra discípulo? De acuerdo al diccionario, es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Ese es un discípulo. También una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Ese es un discípulo. O sea, que defiende. No estamos hablando de un seguidor. Estamos hablando de una persona que es un discípulo. En la cultura griega se refería más que todo a cuando había un maestro de filosofía y tenía sus discípulos. Conocemos a Platón, Aristóteles, Sócrates, entre otros. Usted podría ir a la historia griega y usted va a ver una cantidad de filósofos. Pero de ahí viene. Pero también en la cultura hebrea también habían discípulos. Pablo precisamente era un discípulo que se crió, estudió a los pies de Gamaliel. Entonces, el ser discípulo quiere decir que va a seguir las instrucciones de su maestro. Pensamos que las actividades serían para un discípulo predicar, aconsejar, discipular. Nuestra misión es hacer discípulos de Jesús. ¿Sabe que no estamos llamados nosotros? Sí, estas son actividades que podemos hacer. Pero lo que Dios está requiriendo de nosotros es que seamos discípulos de Jesús.
Antes que podamos hacer cualquier actividad, lo que necesitamos estar seguros, cuál es nuestra identidad como discípulo, qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que tengo que entregar para ser discípulo. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el versículo. Quiere decir que así sea. Algo interesante de esta porción bíblica es que tenemos claro cuál es nuestro papel y estas marcas que Él está diciendo, que guarden todas estas cosas que les he mandado. Va a haber una diferencia entre una persona que es seguidor y una persona que es discípulo nada más. En este pasaje, Mateo nos presenta a Jesús, pero nos presenta a Jesús ya resucitado. Sí es una gran diferencia, tiene una gran connotación. Porque cuando Jesús estaba hablando todavía que no había ido a la cruz, cualquiera podría decir, ese es un chantajista, es un mentiroso. Pero cuando Él ya está resucitado, ya Él ha cumplido, todo lo que Él había dicho se ha cumplido. Y Él ya, por partir, por ascender al cielo, le dice esta porción a ellos. Y es donde le dice, se acercó, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que la plenitud de Dios estaba en la persona de Cristo. Toda la autoridad, toda la potestad de Cristo se les da. Pero Él también nos da esa potestad a usted y a mí. Miren qué interesante, porque usted tiene la autoridad de Dios. Porque usted tiene potestad, porque Él nos la delegó a nosotros. Cuando usted se va en su trabajo y usted deja a una persona en su nombre, en su lugar, esa persona tiene la misma autoridad que usted tiene. Cuando un cónsul va a algún lugar, tiene la misma autoridad que el presidente tiene. No va el presidente, pero va el cónsul, va el embajador. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos la misma autoridad, tenemos la misma potestad. Cuando Jesús dice toda potestad me es dada, es porque es toda. Cuando Él nos da la autoridad, nos delega la autoridad, Él sabía que se iba a ir, pero nos estaba dando la autoridad. Ahora, esto no se lo da a los seguidores, esto se lo da a los discípulos. Y lo que primero podemos ver entonces en esta hermosa porción bíblica es que el significado que tiene es que no estamos haciendo las cosas en nuestra propia fuerza, sino que la estamos haciendo con la autoridad que Él nos ha dado. Al llamarlos a ser discípulos, Él también les está dando las órdenes, pero al darles las órdenes, también les da la autoridad. Todo lo que había predicado se cumplió. Entonces era una mayor razón para creer y confiar en Él. Pablo entendió este principio y lo presenta claramente con ese fin. En Colosenses 1, 28, 29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando usted va, usted no va solo, va el Espíritu Santo y lleva la autoridad de Jesús. Usted puede ver esto en el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, cómo transformó aquel discípulo que era iracundo, aquel discípulo que era así para actuar, Pedro, ¿verdad? Era rápido, pero tenía tantos defectos, pero cuando ya tenía la autoridad y tenía el bautismo del Espíritu Santo, ese Pedro cambió. Dice que tanto era la autoridad y la unción que llevaba Pedro,
que dice que cuando Pedro iba caminando, dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Póngase a caminar usted y que la gente se ponga en la sombra a ver si sana. Ay, ojalá que no se muera. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que tuviera que hacer, está pasando en este tiempo. Nos sorprendemos que estén pasando milagros en la iglesia y la gente abre los ojos. ¿Será posible? Si eso es lo que nos mandaron a hacer. El problema es que la gente no cree. Le cree más a los del pronóstico del tiempo que lo que creemos en la autoridad que nos dejó. Interesante, porque cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta cuando Él dijo que mayores cosas haríamos que Él. Lo podemos ver en el apóstol Pedro. Que cuando Pedro, fíjense que en la historia de Jesús, no sanaban los enfermos cuando Jesús caminaba. Lo vemos en el apóstol Pedro. Lo vemos también en el apóstol Pablo. Cuando dice que el apóstol Pablo estaba en Éfeso, precisamente. Dice que cuando él estaba trabajando, usted sabe que el apóstol Pablo, su trabajo era hacer tiendas de campaña, hacer tents, para los que hablan más inglés. Pero dice que cuando los trapos que usaba de sudor para limpiarse, la gente se los llevaba y dice que se los ponía a los enfermos y los enfermos sanaban. Usted podría decir, ay, tan cochino. ¿Qué me importa a mí si con eso voy a sanar? Ahora, hermano, todavía estamos viendo el Cristo que yo predico, todavía hace milagros. Es el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Y Él dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. En su nombre echarán fuera demonios. Imagínense que una persona está endemoniada y usted vaya y le diga en el nombre de Jesús, sé libre. Usted lo puede ver cuando Jesús llegó al otro lado que verdad que después de la tormenta y llegó a Gadara y estaba un hombre endemoniado y de lejos dice que le decía, ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? El diablo sabe cuando llegó la autoridad de Jesús. El diablo sabe quién es usted y quién soy yo. Había unos charlatanes que le decían, en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, en el nombre de... Le decían, pues nosotros sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. El diablo nos conoce. Por eso es que ser discípulos nos marca y nos da la autoridad que Jesús le da a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene la autoridad de Jesús. Yo tengo la autoridad de Jesús. No tenemos que andar con miedo. Ay, que una manifestación de demonios, no lo toque porque se le va a pasar a usted. Pues a ver cómo anda su vida, porque si usted tiene miedo, si usted lleva la autoridad del Señor, los demonios se van a conocer cuál es la jerarquía que llegó también, porque en el mundo espiritual hay jerarquías. Eso lo dice Efesios, ¿verdad? Que hay jerarquías, hay gobernadores. Todo eso, hermano, está sujeto a la autoridad de Jesús. El apóstol Pablo oraba a fin de poder presentar a todo hombre perfecto. Decirle, yo quiero que tú conozcas a Jesús. El deseo del apóstol Pablo era que el hombre, que la mujer conociera de Jesús. No le importaba a él que fuera conocido, sino que presentara a ese Jesús poderoso. A ese Jesús que cambia, a ese Jesús que transforma. A ese Jesús que me cambió. A ese Jesús que le cambió a usted también. Si confiamos en que Jesús todavía puede hacer milagros, nosotros con seguridad podemos ir a cualquier lado sabiendo la autoridad que llevamos. Anhelamos ver a personas que se parezcan a Cristo, porque al fin de cuentas, haciendo discípulos de Jesús, nosotros también somos fortalecidos. No hay cosa peor que una persona. Usted lo ha visto en una familia, ¿verdad? Cuando no tiene hijos. Es triste esa situación. Cuando usted es discípulo y usted hace discípulos, va a ver que hay gente que lo viene siguiendo. Va a haber gente que van a ser sus hijos espirituales. Y qué bonito cuando la familia es grande, ¿verdad? Y se reúnen y ve a la familia. Pregúntele a una persona que ha sido estéril,
si puede decir lo mismo. O sea, el discípulo tiene la capacidad de multiplicarse. El discípulo tiene la capacidad de ver crecer. Lo que yo quiero, como dijo el apóstol Pablo, que conozcan a Cristo. Ese tiene que ser nuestro deseo. Lo que anhelamos ver en los discípulos que hacemos no son copias de nosotros, sino que copias de Cristo. Nosotros no queremos que nos clonen. Yo no voy a ser jamás como el apóstol Pablo ni como el apóstol Pedro, pero sí soy un discípulo de Cristo. Usted no está llamado a ser un clon del apóstol Pablo, usted no está llamado a ser un clon del apóstol Pedro, pero sí está llamado a ser un discípulo de Cristo. Con eso establecido, vale la pena preguntarnos ¿en qué consiste ser un discípulo de Jesús? La palabra que se utiliza para los discípulos del Nuevo Testamento se trata de un aprendiz. No es que ya lo hemos alcanzado todo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, pero estamos aprendiendo. Usted sabe que entre más practica una cosa, mejor la perfecciona. Entre más lo practique, se vuelve un maestro. Pero somos aprendices. Y eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo de nuestro maestro. El sentarnos a escuchar una palabra nos tiene que hacer mejores aprendices, mejores madres, mejores padres, mejores vecinos. Todo esto nos ayuda para que la gente diga, él es un discípulo, un seguidor. Hay que aprender del Señor en el sentido que el discípulo de Jesús es un aprendiz de Jesús. Es un seguidor al que seguir a Cristo y seguimos aprendiendo de Él. Hay 4 características que vamos a ver de un discípulo. Y en esta mañana, ojalá que lo hagamos claro, ¿verdad? Sabiendo nosotros si somos discípulos o qué nos falta. Hay muchas más marcas, pero vamos a ver 4. La primera es, un discípulo cree en Jesús. La primera. No puede usted ser discípulo si no cree en Jesús. Lo primero es entonces creer en Jesús. Creemos que alguien entra en una relación con Jesús arrepintiéndose de su propio pecado y poniendo su fe en la obra de Cristo Jesús. Esto debe ser seguido por el bautismo, ya que el bautismo es la señal o imagen pública que alguien se identifica con Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con su muerte y su resurrección. O sea, usted puede ser discípulo, cree en Jesús, magnífico. Pero hay algo que lo va a identificar cuando usted se bautiza. Cuando usted se bautiza, está diciendo, yo estoy muriendo así como Jesús murió, estoy muriendo a mi naturaleza y que Jesús resucite. De eso significa el bautismo. Para nosotros los cristianos, esta es la connotación que tiene el bautismo, que representa la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, porque mucha gente no cree y no podemos llegar a ser discípulos si no creemos. Ahora la pregunta es, ¿usted cree en Jesús? Amén. Ya la hicimos entonces, vamos por el buen camino, ya hicimos la primera. Ahora, número 2, un discípulo después de haber creído en Jesús, el discípulo entra en un proceso de crecer en Él. Y aquí me detengo, porque hay muchos que nos hemos quedado enanitos. ¿Sabe que en muchas culturas el enanismo es un símbolo de maldición? Para los hebreos, una persona que tenía enanismo era símbolo de que tal vez los padres habían pecado, porque eso no era normal. Y tampoco en nuestra actualidad nosotros vemos que como concepto biológico, ¿verdad? Dice que todo ser vivo nace, crece. Fíjese, nace, crece, se reproduce y muere. Es lo que dice biológicamente, que es lo que es un ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, muchos nacen, pero no crecen. Entonces hay un principio que no se está cumpliendo. Si nace, pero no se crece, es muy posible que no se reproduzca. Solo va entonces a nacer, estar y morirse. Pero el principio lógico es, nace, crece, se reproduce y muere. Usted nació espiritualmente a levantar su mano y decir, yo creo en Cristo. Crece. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que ir de un nivel a otro. La Biblia dice que tenemos que ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es
Ustedes saben de Biblia. Por eso se hace fácil predicar. Porque dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo normal entonces es que el proceso de creer es nacer, pero el proceso de crecer también tiene un proceso normal. Imagínense, yo aquí hace 4 años vi unos niños chiquitos y ahorita ya son jovencitas. Y usted mira las fotos, ¿verdad? Yo miro las fotos. Hermana Evelyn pone muchas fotos ya de bastante tiempo. Y digo, ay, cómo han cambiado los tiempos. Y usted mira a aquellos niñitos y ahora están grandes ya. ¿Qué pasó aquí? Es un proceso normal, porque creció. Y espiritualmente también tiene que ser igual. Personas que vienen a la iglesia y a veces por curiosidad vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero tenemos un encuentro con el Señor y el Señor comienza a cambiar y a transformar, y espiritualmente usted comienza a ver el cambio. Comienza a ver el cambio en los matrimonios, comienza a ver el cambio en diferentes aspectos. Cuando usted viene a sentir, dices, oh, esta persona me puede enseñar mucho. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que nuestro maestro hace. Está practicando lo que su maestro hace. En este caso, hermano, nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo. O sea, crecer es un proceso natural. Y eso nos empodera para vivir la vida cristiana. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:7, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, anden así en Él. El proceso del crecimiento de un cristiano es profundizar en Cristo, depender de Él, sujetarse a Él y confiar solo en Él. Es un proceso de crecimiento en intimidad, conociéndolo más y pasando tiempo con Él. Si nuestra meta es de ser como Jesús, eso implica que tenemos que pasar mucho tiempo más con Jesús. ¿Cuál es la queja de muchas parejas? Es que tú no me dedicas tiempo. Solo pegado en la televisión. Y yo aquí como mula. Te estoy hablando. Y tú solo, ok. Y a veces va la mujer y de frente le dice, ¿qué te dije? No me estás poniendo atención. Mire, a mí me pasó una cosa, y eso pasó a Claudia, mi esposa. Mi hijo le estaba hablando, y Claudia, ajá, ya lo vi. Y mi hijo fue y se puso, mentira, de aquí no se mira lo que te estaba enseñando. En la pareja se viven muchas cosas, ¿verdad? Y muchas veces la comunicación es lo que más está afectando. No me dedica tiempo. Intimidad le llamamos al sexo. El sexo es parte. Pero ¿dónde está la intimidad? ¿Dónde está el acercamiento? En la mañana hay un texto de que I love you. Independientemente te peinaste o no te peinaste, se te pillaste o no, ¿verdad? Pero en la noche, ay, sí queremos, pero no hay un día nada. No ha habido un abono. No ha habido una pena. No se preocupen, muchachos, que para allá van ustedes, y esto lo van a escuchar desde temprano. Pero ¿a qué le llamamos tener intimidad? Intimidad es conocer las cosas íntimas de lo que la persona piensa, lo que la persona anhela, sus gustos, sus deseos. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a intimidar con el Señor si nosotros pasamos otro tiempo en otras cosas, pero no, ni siquiera leemos la Biblia? Le hacemos así a la Biblia, mire. Y vuelan por basón, de ratito estamos con unas grandes alergias. Como le pasa como a las de la viejita, ¿verdad? Fíjate que no encuentro mis teléfonos, mis lentes. Y abuelita, ¿dónde los dejaría? Pues no los encuentro. La última vez que estaba leyendo la Biblia, ya tenía meses de no encontrar los lentes. En la Biblia estaban los lentes. ¿Cómo vamos a conocer de nuestro maestro si no tenemos intimidad con él? Lo mismo que pasa en una pareja, lo mismo pasa en la relación con Dios. Por eso el Señor dice, ay, te está apretando el zapato, ¿verdad? Pero solo cuando te aprieta el zapato. Queremos la respuesta de Dios, queremos conocer más de Dios, pero no queremos pasar tiempo con Dios.
Dices que me amas. ¿Cuál es el tiempo que pasas conmigo? ¿Meditas en la palabra? Yo esta semana de tarea me dejaron leer los 25 salmos, los primeros salmos del libro de Salmos. Y estaba trabajando, y como no tenía tiempo para leer, propuse mi iPhone, y ahí usted lo puede escuchar. Hay una excusa, miren, no hay excusa. Usted va en su carro, ponga la Biblia y usted la va a escuchar en audio. Y usted va escuchando los salmos. ¿Sabían eso? Porque muchos no quieren nada, piensan que el teléfono es una maldición. Uy, tecnología. No, observa la tecnología. Usted puede estar trabajando y escuchando la palabra. Usted escucha la palabra y usted se está recreando. ¿Sabe qué? Cuando estaba escuchando los salmos, no es que es la primera vez que los escucho, pero cuando usted escucha la palabra y dice usted, wow, tiene vida. Y cuando estaba escuchando decía yo, tantos cantos que hay y son salmos. Y no sabemos esos cantos porque no sabemos los salmos. ¿Y cómo los vamos a leer? ¿Cómo vamos a tener intimidad si no estudiamos, no leemos su palabra? ¿De qué manera vamos a intimidar con Dios? En la manera que nosotros leamos su palabra, que escuchamos, meditamos en la palabra. Oiga, meditar no es solo leer, meditar es detenerse en usted. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y en su ley medita de día y de noche. Yo no soy ese porque no me medito de día y de noche. ¿Se da cuenta cómo usted puede decir, uy, qué lejos estoy? Porque si usted no medita de día y de noche, y quiero parecerme a Jesús, quiero que al hablarle al endemoniado sea libre, pero no tengo esa actividad con Dios. O sea, eso, hermano. Por eso le digo, hay un costo, hay un precio a pagar. Y si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que crecer. Tenemos que, esto que usted está recibiendo es para que usted diga, esta tarde nos están desafiando. Y no lo esté viendo como que yo se lo estoy diciendo. Olvídense que yo estoy aquí enfrente. La palabra le dice que tenemos que crecer. Y lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Nuestra meta es ser como Jesús. Nuestra meta es ser como Jesús. Y esto implica que tenemos que pasar mucho tiempo con Jesús, en intimidad. Hay un librito muy chiquito, no sé si usted lo ha visto, ¿qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que Jesús haría en esta situación? Usted tiene un problema, ¿qué haría Jesús? Porque nunca nos hemos detenido. Generalmente nosotros reaccionamos al momento del problema. Pero si nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en este momento? A usted le vienen a pedir un consejo. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Una persona está haciéndole algún daño. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Y es una manera como podemos tener como un termostato, ¿no? Un termómetro que me diría qué tanto nos parecemos a Jesús. Porque aquí en la iglesia, santo, 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 pero saliendo de ahí, ¿qué tanto me parezco a Jesús en la calle? No en la iglesia. Ese es un desafío. Y eso no solo ustedes, también conmigo. Porque también a mí se me cruzan la gente y casualmente cuando uno va saliendo de aquí en la iglesia, ay Señor, carro de Israel y su gente de acá. ¿Verdad? Cuando usted se pega un martillazo, ¿cuál es la primera palabra que sale de sus labios? Mi alma te alaba. ¿Qué? ¿Sabe qué? Para que no diga ninguna palabra, metes el dedo en la boca. ¿Verdad? ¿Qué es lo que primero sale cuando viene una situación así de repente? Porque de la abundancia del corazón habla tu Facebook, habla la boca. Entre más nos saturemos y nos llenemos de Jesús, más nos vamos a parecer a Él. ¿Y usted piensa que no es cierto? Mire a Pedro.
A Pedro le dijeron, es que hablas igual que ellos. Yo me he dado cuenta que muchos de los hermanos de aquí son de México y ya muchos hablan como salvadoreño o como guatemalteco. Ahora ya dicen de vos también. ¿Cómo estás vos? ¿Verdad? Se pega. Se pega. A mí me dicen que si sos salvadoreño, les digo yo, no. Pero no tuviera ningún problema si fuera El Salvador. También me gustan las pupusas. Usted se parece con la persona que ande. Usted llega a parecerse a la persona con la que usted pasa mucho tiempo. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Usted tiene que ver con quién anda. Porque si usted no los influencia, ellos los van a influenciar a usted. Tengamos intimidad con el Señor y comencemos a hablar más como el Señor. Nos vamos a parecer más a Él. Esto no es cuestión de que lo estemos de que estemos fingiendo, porque tarde o temprano va a salir. No sé si le parezca esto como aquel que venía, un árabe que venía a México, ¿verdad? Y quería pasar también a ser un mexicano. Y que de repente le dicen, a ver, canta una canción mexicana. Y comienza a cantar el Camello Prieto Azabache. Muchas veces nosotros queremos fingir, hermano, y tarde o temprano nos va a salir el cobre. Aprendamos a ser genuinos. En la medida que nosotros comencemos a parecernos a Jesús, vamos a ser discípulos de Jesús. Es un proceso normal, es un proceso que lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, pero sí lo que yo sé, que estamos creciendo poco a poco. Dile al que está a su lado, es poquito a poquito. Poquito a poquito. ¿Cómo se come un elefante? De bocado a bocado. ¿Cómo vamos a parecernos a Jesús? Poquito a poquito. No es de la noche a la mañana, pero sí seguro que si practicamos y tenemos intimidad con el Señor, nos vamos a parecer a nuestro Señor. El proceso de crecimiento en un cristiano es profundizar en Cristo, depender de Él y sujetarse a Él y confiar solo en Él. Ese es el proceso. Confiemos en el Señor. Estamos en las manos de Dios. Es posible que en alguna manera le vamos a fallar a Dios. En alguna manera todavía va a salir nuestro yo, pero es parte del proceso. No nos tenemos que desesperar. Sigamos practicándolo, que entre más practiquemos vamos a ser profesionales, vamos a ser expertos. Ser discípulo también es obedecer a Jesús. No podemos decir que somos discípulos si no obedecemos. Haga esto. Yo le pongo un ejemplo. Si usted ha sido jefe de algún departamento en algún lugar, ¿cómo se siente usted cuando le dice a alguien que haga un trabajo y no lo hace? ¿Verdad que usted se alegra y lo felicita y le da aumento? ¿Qué es lo que usted hace? Mucho silencio. Pero ¿verdad que lo normal es que uno se enoja? Y uno se molesta. Y uno se siente hasta frustrado. Y yo que pensé que este iba a ser el que iba a ocupar mi lugar. Le dice usted que va a tirar la basura y más basura hecha. ¿Puede confiar usted en una persona que no le hace caso? Ay, padres de familia, para ustedes esto. ¿Cómo se siente cuando su hijo no le hace caso? Pero bien que quieren su allowance. A los muchachos no les gusta mucho que predique así, pero es la verdad. Fíjense que uno de padres se da cuenta de que muchas veces los hijos no hacen caso. Los muchachos de aquí, qué bueno que no, son bien obedientes. Pero ¿cómo se siente un padre cuando su hijo es desobediente? ¿Verdad que se siente uno triste? Ahora, pregúntese cómo se sentirá el Señor cuando nos dice que obedezcamos y no hacemos caso. Si somos discípulos del Señor, tenemos que obedecerle. El resultado de pasar tiempo con Jesús y sujetarnos a Él será obedecerlo. A medida que crezcamos en amor a Jesús, queremos hacer lo que Él demanda de nosotros. Desearemos obedecer no solo porque Él nos pide eso, sino porque también
confiamos en que Él sabe cómo ordenar nuestra vida mejor que nosotros. Dios sabe, el Señor sabe mejor que nosotros. Que es, muchas veces oramos, ay Señor, líbranos del mal. Y el Señor nos quita muchas cosas. Y cuando las quita, dice usted, ay, tanto que me gustaba esto. Y el Señor se lo quitó. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que esa cosa no era bien para usted. Lo mismo cuando usted aconseja a sus hijos. No te conviene ese muchacho. Ay, pero yo lo amo. No trabaja. Sí, pero yo lo sigo amando. Que es pandillero, no le hace, yo lo convierto. Hasta misionero se quiere convertir. No va a la iglesia, no importa, pero yo lo amo. Trae un teléfono caro, el último, el grito de la moda. Pues muchas veces uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, dígame, ¿verdad? Uno quiere lo mejor para sus hijos, pero los hijos no quieren. Eso pasa también como un discípulo. Él quiere lo mejor para nosotros y nosotros no queremos hacerle caso. Jesús mismo dijo, oiga, dice, si me amáis o si me aman, guarden mis mandamientos. Eso es sencillamente, amar a Jesús es guardar sus mandamientos, es obedecerlo. La gran comisión en Mateo 28 nos habla de que debemos enseñar a los discípulos de Jesús a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Guardar los mandamientos del Señor. No son gravosos. Él mismo le dijo, Señor, ¿cuáles son el mayor mandamiento? A Jesús le preguntaron. ¿Y qué lo fue? Él les dijo. No les dijo una lista de mandamientos. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu entendimiento. Y el segundo es parecido al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, pero si es que amar al Señor es fácil, ¿verdad? Señor, yo te amo y te alabo y te adoro. Pero cuando viene el que me cae mal, ya, tan alegre que estaba, tan santo que estaba, y viene este y me quita la santidad. Vuelan las alas por allá. Porque nuestra relación con el Señor es vertical, pero la relación también, en forma de cruz, es para mi prójimo de aquí y allá. Por eso, como cristianos, tenemos que saber que mi relación es con Dios, pero mi relación también es con los demás. Y ahí dice Jesús, ahí se cumplen todas las promesas. Todos los mandamientos se resumen en esos dos. Amar al Señor, nuestro Dios, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto nos amamos nosotros? Si no nos amamos nosotros, con razón no amamos al prójimo. Tenemos que amarnos nosotros, y en la medida, así como nosotros nos amamos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Está dura la palabra, ¿verdad? Predicamos mejor otra. Esto es bueno. Esto es bueno porque nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a quitar muchas cosas que tal vez nos están impidiendo un crecimiento espiritual. La meta a la que el Espíritu Santo nos está llevando en Romanos 8:29 nos explica que Dios nos ha justificado con el fin de conformarnos a la imagen de Cristo. De que Él nos va a formar a la imagen de Cristo. Y también cuando nos hacemos discípulos, por tanto, anhelamos ver otras personas conformadas más a la imagen de Cristo. Nuestra tarea es ver más personas viviendo como Jesús. Yo le digo, qué bueno que la mayoría de la gente fuera cristiana. No porque esté poniendo de menos a otras religiones. Pero si nosotros practicamos de verdad el cristianismo, no tuviéramos la sociedad que tenemos. No nos tocaría que vivir el caos que estamos viviendo en la sociedad. Muchos problemas serían evitados si realmente cristianos viviéramos como la Biblia dice que vivamos. El problema es que muchas veces la Biblia es tan perfecta. La Biblia tiene todos los preceptos para tener buenos matrimonios, para tener una buena sociedad. Sencillamente que no los seguimos. Y como dijo Gandhi,
ese Cristo que ustedes predican es bueno, pero como ustedes son, yo no quiero saber nada de ustedes. Porque ese Cristo que muestra la Biblia, hermanos, sí se transformó. Un revolucionario en su tiempo, que cambió y transformó y sigue transformando. Por eso dice que el que robaba no robe más. El que mentía no miente más. Es un desafío que tenemos, mi hermano. Si no obedecemos a Jesús, por eso es que no estamos viviendo una vida plena. Y se nos hace esto pesado y cansado. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. La tarea de hacer discípulos es en la manera que nosotros claramente somos discípulos también. Usted tiene que decir, yo quiero que fulano de tal conozca de Jesús. Que esta persona no me conozca tanto a mí, sino que conozca de Jesús. Ahora, es importante que todo esto lo podamos ver en un discípulo, porque lo tenemos que llevar a los diferentes lugares. ¿Dónde están las necesidades? En todos lados. Usted va a un trabajo, necesitan a Jesús. Usted va a la tienda, necesitan a Jesús. Mire que tan mal está la sociedad, que ahora, si es menos de $1,000, lo que una persona roba, no lo meten a la cárcel. Con razón están robando tanto. Córtenle la mano a ver si es cierto que dejan de robar. Usted está en una tienda y usted ya dice, mejor, aquí también está esta parte porque se la lleve. Ahora si lo van a asaltar a usted, mejor denle la billetera. Hermano, estamos en una cultura tan corrompida y estamos en medio de gente que no quiere saber nada de las cosas buenas. Hacer lo bueno cuesta. Por eso es que es un costo hacer discípulo. Pero en esos lugares se necesita a toda clase de personas. No porque sea, usted lo mire bien vestido o cualquier otra cosa. ¿Sabe que es más fácil que lo estafen a usted con una persona con un traje y corbata? Porque una persona que venga en mal estado, usted no confía desde el momento, dice, se me ve sospechoso. Pero viene con traje y con corbata y así le sacan el dinero. Ni cuenta se da usted. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, nosotros juzgamos lo que ven nuestros ojos, pero el Señor juzga el corazón. Es muy posible que la persona que ponga a Dios a su lado o enfrente de usted esta semana, Dios le está dando una cita divina para que usted le hable y le diga, ¿sabe qué? Me gustaría presentarte a Jesús. Me gustaría que usted conociera del Señor Jesús. Porque toda la gente lo necesita. Lo necesita el empresario, lo necesita el dueño de un banco, como lo necesita también una persona que esté desempleada, una persona que esté en las drogas. Todos necesitamos de Jesús. ¿En qué situaciones? En situaciones arriesgadas. En todo Jesús se presenta y se puede presentar para todas las necesidades, para toda clase de personas y también para situaciones donde hay riesgo. Hay muchas personas, como decía en la mañana, que en este momento están queriendo quitarse la vida. Muchas personas, y no estoy hablando de personas que estén en pobreza, sencillamente personas que están en este momento queriendo suicidarse. ¿Y sabe qué es lo triste? Las estadísticas dicen que la mayoría de los jóvenes están planeando y pensando suicidarse. Esto es alarmante, porque ahí es donde Cristo puede entrar también. No hagamos nosotros acepción de persona, que podamos predicarle a Cristo a cualquier persona. ¿De qué manera? Cristo fue siempre a ministrar. No vaya a juzgar. Cuando vaya a una fiesta, usted no va a decir, ¡ay, qué chupadores hay aquí! Y si usted también era igual. ¿Por qué ser tan santo? Cuando vaya a algún lugar, presente a Cristo como Cristo se presentaba. Cristo no le venía a decir, ¡ay, pecadores! Mira a esta mujer. Como dice el mexicano, mira nomás, qué fachas. Cristo iba a ministrar. Nosotros vamos a ministrar también. Vaya a una fiesta, vaya normal. No vaya con lenguaje, ay, mi alma te alaba, Señor, y que no sé qué. No, háblele como la gente habla. Háblele normal. La gente no necesita pantallas. Entre más normal le hable usted, si somos igual, comunes y corrientes.
La diferencia es que conocemos algo mejor que la gente necesita. Cristo fue a ministrar y ejerció siempre su influencia, ¿verdad? Usted puede ir a una fiesta donde estén tomando. Yo he ido a fiestas donde están tomando. Y no me creo superior a ellos, porque yo también era bueno para tomar. Creía en el levantamiento del tarro. Campeón. Pero ¿sabe qué? El Señor me cambió. Y yo no voy a criticar al que toma. Si a mí me preguntan por qué no toma, decirle porque no lo necesito. Yo estoy bien así como estoy. Y yo cuido mi cuerpo. Y usted puede hablar del Evangelio sin necesidad de usted estar diciendo, sacando textos y con su Biblia bajo el brazo. No. Viva su Biblia. No le lea tanto. Vívala. Y usted comienza a predicar el Evangelio. No vaya a criticar. Y si hay influencia, ¿verdad? Como aquel que se convirtió, era borracho y se convirtió y de repente dice, no es que voy a ir al bar. ¿A qué? A predicar. No, eso no es correcto tampoco. Meterse a la boca del lobo. Dependamos siempre del Padre. Dependamos siempre del Señor. Y seguirle quiere decir someterse. Seguir al Señor es someterse. ¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos ser discípulos? Porque no podemos seguir a quien no confiamos. Es lógico. Si usted no confía en Cristo, con razón no le sigue. Confiemos en el Señor y lo vamos a seguir, va a ser fácil. También es lógico que se necesita absoluta confianza para seguir bien. Un ciego es una batalla, es una buena ilustración. Un ciego no puede guiar a otro, ¿verdad? A ver, yo te guío. Dice la Biblia que ambos van a caer en el hoyo. Usted no puede confiar en un ciego. Dice, qué bonito está el día, ¿qué colores hay? ¿Qué le va a decir el ciego a usted? Ah, está bien oscuro, fue lo único que él mira. Tenemos que hacer, hermano, le hablo cosas lógicas porque no podemos estar confiando en alguien. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Una aplicación práctica, no podemos decir que somos realmente seguidores hasta que no nos sometemos. No podemos seguirle hasta que no nos rendimos a Él. Seguirle significa dejar otras cosas. Hay muchas cosas que tenemos que dejar. Muchas cosas. Una serían las posesiones. La Biblia presenta a un muchacho, dice que rico, ¿verdad? Que tenía muchas posesiones. Y que le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Bueno, le dice que guarde los mandamientos. Y le dice, pues yo eso los he guardado desde mi juventud. Y cualquiera se hubiera podido pantallar, ¿verdad? Imagínense, Jesús dice, los 10 mandamientos ha guardado desde su juventud. Y le dice, bueno, pues vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que se entristeció mucho. Porque vender todas sus posesiones y repartirle entre los pobres, ¿en dónde estaba su tesoro? ¿En dónde estaba su corazón? En las posesiones. Quiere decir que no estaba haciendo lo que la Biblia dice. Porque con todas esas posesiones, ¿cuántos pobres hubiera ayudado? Las posesiones puede hacer. Puede hacer también nuestra ocupación. Ay, señores, estoy muy ocupado. Que vayan los que no tienen nada que hacer. Ay, ¿por qué no tienen nada que hacer? Manden a fulana. ¿Cómo dicen en Guatemala? ¿Cómo no, John? ¿Quién no tiene nada que hacer? Significa dejar de hacer otras cosas. Mire, Jesús pasó en Mateo 4:21. Dice, pasando Jesús por ahí vio a 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Ya le han dicho, padre, miren estos. Aquí me dejan que un montón de redes abolladas y se van detrás de este que ni conoce. No le cuestionaron a Jesús. Me imagino que el Zebedeo, su padre, lo necesitaba ahí. Y dice que dejándolos todos, lo siguieron. Esto no es para, el ser discípulo no es para gente que no tiene nada que hacer. Es más, le tengo una noticia. Él anda buscando gente ocupada. Gente ocupada. Porque va a tener que darle prioridad al Señor. Mi ocupación, es que mi profesión no me lo deja. Soy una persona demasiado ocupada. Si usted supiera
En Mateo 9:9 dice: pasando Jesús halló, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Sabe usted que ese hombre estaba haciendo mucho dinero? Porque los recolectadores de impuestos era la gente que hacía más dinero, porque eran empleados romanos y tenían la capacidad de hacer dinero. Primero porque a él le pagaban por ser colector de impuestos, pero también él agarraba un porcentaje, porque ¿quién le decía lo que tenía que pagar? Por eso es que la gente le caía mal y odiaban a los recolectadores de impuestos, así como a usted le cae mal desde la IRS, aunque no diga amén. Usted me dice que está orando por los de la IRS. Mentiroso, arrepiéntase. Pues Mateo era colectador de impuestos, trabajaba para la IRS, y me imagino que le iba bien en el negocio, pero dice que Jesús lo llamó y se fue. Otro hubiera dicho: ¿y ahora quién me va a mantener? ¿Y ahora de dónde voy a sacar mis centavos? ¿A quién voy a estafar? Pero ¿sabe qué? Vale la pena ser discípulo de Cristo. Primero porque lo que Él tiene preparado para el discípulo no es lo mismo que tiene que preparado para un seguidor. El seguidor no tiene compromiso. A Jesús lo seguían multitudes, pero esa multitud, cuando se terminó el pan, se fueron, ¿verdad? Pero un discípulo permanece. Un discípulo sabe quién es su maestro. En conclusión, yo le puedo decir esta tarde: el discípulo es demandado a seguir a Jesús. Seguirles involucra rendición. No hay cosa más difícil que rendirse a uno, ¿verdad? El que levanta las manos cuando viene el ladrón con la pistola, no le queda otra. Manos arriba. Y se rinde. Pero esta mañana el Señor le dice: yo quiero que usted se rinda a la voluntad del Señor. Nos hemos perdido tantas bendiciones por no rendir muchas cosas que nos tienen atados. No digo que deje su trabajo, no le digo que deje su familia, no le digo que deje las posesiones, pero dele prioridad al Señor. Dele prioridad a Jesús. Él sabe lo que usted tiene necesidad, y Él va a transformar, va a cambiar las cosas, y Él le va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, y Él quiere esta mañana que usted sea un discípulo, que usted sepa cuál es su identidad en el reino de los cielos. Donde hay jerarquía, usted sepa que usted es un discípulo, usted lleva autoridad del Señor. Donde hay caos, entró un discípulo de Jesús, llegó la paz. Donde hay conflicto, llegó un discípulo de Jesús, llegó a la tranquilidad. Cuando usted llegue a algún lugar, usted no va solo, usted va con la autoridad de Jesús. Cuando lo llamen a orar porque una pareja está peleando, usted lleva la paz del Señor. Es decir, aquí hay paz. Porque muchas veces en los matrimonios, ¿verdad?, están agarrando de los pelos, el que está en medio también recibe sus garrotazos. Pero usted dice: aquí hay paz. Le digo porque he sido testigo de varias veces que también uno se escapa, pero el Señor es bueno. El Señor quiere que usted como discípulo comience a ver la bendición de ser discípulo, que usted pueda ver el cambio, la transformación, cuando mira en una persona, decir: ¿qué cambio el Señor ha hecho? Nosotros no cambiamos a nadie. Es más, nos cuesta cambiarnos a nosotros mismos. Tal vez usted ha tenido que cambiar cosas y no las ha podido cambiar durante años. Tal vez usted ha querido cambiar a su esposo o su esposa. Es que este esposo no hace caso, esta mujer no hace caso. Tal vez el que tiene que cambiar soy yo. Tal vez el que tiene que hacer el primer cambio soy yo. Queremos ver el cambio en otros, pero comencemos por cambiar nosotros mismos. Esta mañana el Señor le dice a usted: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, y Él nos va a iluminar. Como dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted va caminando con la lumbrera del Señor, usted no va a tropezar. Vamos a tener menos dificultad en el trabajo, menos dificultad en el matrimonio, menos dificultad en la escuela, con los hijos, si somos discípulos de Jesús. Y
si somos discípulos, la gente va a diferenciar. La gente va a saber si nosotros somos discípulos, porque nos vamos a conocer. Y hay cantidad de autoridad, ángeles que están a nuestro servicio. Que donde usted va, los ángeles van protegiéndole. Los ángeles están guardándole, porque llegó alguien que representa el reino de los cielos en la tierra. ¿Usted le gustaría esto? ¿Por qué no se pone de pie? Y le dice esta mañana al Señor: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Para esto se necesita decisión, para esto se necesita tener compromiso, tener palabra y decirle al Señor: ya no quiero ser igual. No sé si cantamos este canto, renuévame, ¿lo tienes ahí? Porque para ser discípulos se necesita ser renovado. No podemos seguir o no podemos pretender tener cambios haciendo las mismas cosas. Años van y años vienen y seguimos siendo las mismas personas fracasadas, las mismas personas frustradas, enojadas, amargadas. Pero el Señor quiere cambiarnos y transformarnos. Y esta mañana comienza con decirle: renuévame, Señor Jesús. Mientras Jonathan lo busca, yo quiero decirle esta mañana, yo estaba meditando en esta palabra, y el Señor a mí me confrontó también con muchas cosas. Sabe que una de las cosas que cuesta mucho es someterse al Señor. Someterse a Dios no es fácil. Someterse a la autoridad de Cristo no es fácil. Jesús mismo tuvo la oportunidad y pidió decirle: Señor, si fuera posible pasar de mí esta copa. Pero Él dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es difícil que podamos hacer las cosas si no sometemos nuestra autoridad al Señor. ¿Cantamos este canto? Sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros.